Amigos, bienvenidos. Hoy voy a enseñaros a que aprendáis a organizar vuestro propio portfolio de yield farming. Una pregunta que es muy repetida, muchos de vosotros me la hacéis, y es que me decís: Denis, tengo X cantidad de dinero, ¿cómo puedo generar tanta cantidad? ¿O qué puedo hacer con, por ejemplo, $1.000, $5.000, $10.000? Pues hoy voy a responderos esa pregunta. Voy a enseñaros a que aprendáis a encontrar esas condiciones, esos parámetros, esas premisas que hay que tener en cuenta a la hora de crear tu propio portfolio. No te voy a dar ninguna fórmula mágica para que de repente tengas un portfolio que sea rentable, sino que te voy a decir esas condiciones que debes conocer para poder gestionar de manera correcta tu propio portfolio. Para ello he preparado una mini presentación donde vamos a ver bastantes apartados. También tengo preparados para vosotros una aplicación súper útil, súper visual que me encanta, donde puedes aquí establecer tu capital y dividir en muchas secciones del farming todos los apartados. Aquí tenemos las categorías como pools de liquidez, lending, holding, estrategias avanzadas, todo porcentualmente y visualmente en una tabla. Además de ello, os voy a hacer un pequeño regalo, y es que os voy a dar de manera gratuita una tabla Excel donde podéis calcular vuestro yield y vuestra rentabilidad. Obviamente vamos a suponer muchas cosas como el APR y la revalorización de los tokens, pero en esta tabla vais a poder más o menos visualizar el crecimiento de vuestro portfolio. Así que todo esto va a estar en la descripción para que ya puedas acceder y ya puedas seguir interactuando. Las líneas de tiempo van a estar en la descripción, así que sé libre de moverte entre una u otra según la que más te interese. Además, si crees que hablo muy lento o hablo muy rápido, te recomiendo modificar la velocidad de reproducción. Primero vamos a comenzar hablando de cómo adaptar tu propio portfolio. Y voy a decir una cosa: podemos tener el mismo portfolio idéntico para dos personas distintas, y que para uno sea bueno y que para otro sea completamente lo contrario, sea malo. Y esto es porque cada persona es distinta, cada uno tiene su aversión al riesgo, cada uno tiene su conocimiento, hay gente con más capital, gente con menos capital. Entonces, para ello yo he decidido resumirlo en 3 preguntas. ¿Qué tipo de persona eres? Hablando de inversión, ¿eres una persona que tiene aversión al riesgo? ¿Eres una persona conservadora, más arriesgada, nivel medio? Pregúntate qué tipo de persona eres. Luego, ¿cuánto patrimonio tienes? Cabe recalcar que si tienes muy poca cantidad, pues ni siquiera te va a convenir aplicar estrategias conservadoras, porque le vas a sacar tan poca rentabilidad que seguramente no valga la pena el tiempo que le vayas a dedicar. Si tienes poco dinero, quizás te conviene apuntar y buscar esas rentabilidades más altas, que tienen más riesgo, pero también tienen un potencial de beneficio mayor. Y por último, ¿cuánto conocimiento tienes? Si eres una persona que acaba de empezar, no te recomiendo aplicar estrategias avanzadas en las que no entiendas lo que haces. Es una estupidez. ¿Para qué irías a aplicar estrategias que directamente no entiendes? Para ello mejor empieza por cosas fáciles, conservadoras, que paguen poco pero que poco a poco vayas aprendiendo, y cuando tengas más conocimiento aplicas esas estrategias. Yo considero que alguien muy avanzado, obviamente hablando en términos de tiempo, porque al final tú puedes estar pocos meses pero haberle dado muy duro y tener mucho conocimiento, pero en términos generales, para poder sacar una cifra, si llevas ya más de 2-3 años, ya te has comido el bear market anterior, yo considero que ya tienes bastante conocimiento y que eres bastante avanzado. En cambio, si llevas unos 6 meses y 2 años, yo considero que ya tienes un nivel medio. Y por último, si acabas de empezar, llevas entre 0, 3 y 6 meses, que a lo mejor no llevas mucho tiempo y estás haciendo las cosas poco a poco. Así que pregúntate todas estas cosas y saca tu propia conclusión. Por ejemplo, vamos a suponer que eres una persona conservadora, que tiene mucha liquidez y que tiene un conocimiento medio. Pues podrías optar por un portfolio conservador, medio, donde no arriesgues mucho capital, porque gracias a que tienes mucha liquidez puedes sacar bastante rentabilidad, ya que lo que vas a ganar, aunque no sea mucho en términos de APR, vas a poder ganar bastante capital, porque ya tienes bastante capital anteriormente. Pues lo mismo, por ejemplo, si eres una persona que es muy arriesgada, tiene poco dinero y tiene mucho conocimiento, pues yo recomiendo optar por un portfolio bastante más arriesgado, donde tomes mayores riesgos, pero donde tu potencial beneficio sea mucho mayor. Bien, ahora quiero recalcar los tipos de portfolio que podemos tener en cuenta según tus criterios. Espero que anteriormente ya te hayas hecho varias preguntas, ya te conozcas a ti mismo, porque cada persona es un mundo, y en este caso lo que vamos a hacer es
plantear varios tipos de portfolio que podéis aplicar según vuestras capacidades, vuestras condiciones que tengáis, si queréis ser arriesgados, conservadores, etc. Voy a poner como ejemplo un portfolio de $10.000. Ahora muchos me vais a decir, Denis, yo no tengo $10.000, estás flipado, no sé qué. Incluso hay gente que tiene incluso más, pero bueno, sé que hay mucha gente en Latinoamérica que tiene poco capital, entonces esto es un ejemplo, ¿vale? He redondeado a una cifra donde más o menos podemos hacer cosas. Sé que $10.000 suena mucho dinero, pero realmente os recomiendo que miréis las rentabilidades que hay en el mundo tradicional y solamente con comprar, por ejemplo, letras del tesoro que pagan un 4% anual, estaréis ganando básicamente nada. Entonces, con $10.000 sí es verdad que puede sonar a bastante, pero realmente con $10.000 en el mundo tradicional es que no haces nada. O sea, te vas a ganar muy poca rentabilidad. El S&P 500, que es un índice variable, paga de media un 10% y es variable. O sea que estás arriesgando tu dinero con volatilidad más o menos para ganar un 10%. Y aquí en el farming, cualquier token sintético fijo ya paga más de un 10%. Entonces, puede sonar mucho dinero, puede sonar como que ya son 5 cifras, que es bastante, y sé que muchos sois de Latinoamérica y no tenéis este portfolio. Hay algunos que sí, pero bueno, esto es un ejemplo para explicaros que ya con este capital ya podéis empezar a hacer bastantes cosas y ya podéis empezar a mover capital. Yo quiero plantearos varios portfolios que podemos tener en cuenta. De hecho, voy a explicaros la estrategia que yo aplico con mi portfolio. Y es que sinceramente yo soy un poco caótico. Tengo muchas wallets, tengo mi dinero esparcido por muchas blockchains y a veces me cuesta un poco llevar la norma, llevar a rajatabla las cosas que hago porque muchas veces soy un poco caótico. Es mi manera de actuar y yo así pues me organizo bien. En mi caso lo que hago es aplicar un portfolio donde el 80% del tiempo soy conservador y el 20% del tiempo tengo un riesgo muy alto. Lo que hago es que con los beneficios que saco de mi portfolio seguro, de 80% seguro, los beneficios que gano los reinvierto en el apartado muy arriesgado. En este caso, aplico loopings, pools de liquidez muy arriesgadas, donde genero mucho volumen con muchas comisiones, pero a costa de mucha volatilidad, y flywheels con préstamos. Pido un préstamo, luego lo meto en un sitio, pido otro préstamo. Ese tipo de cosas son bastante avanzadas. Obviamente en este vídeo no voy a explicar todas estas cosas. Para ello te recomiendo que te metas en el Discord que está en la descripción y aquí puedes acceder si quieres a la enciclopedia DeFi, donde básicamente te explico todo lo que hay que saber de DeFi. Pero bueno, no me va a caber en este vídeo y tampoco es el apartado de lo que vamos a hablar. Entonces, una idea de portfolio que tú podrías tener sería aplicar justamente lo que yo hago, que es ser conservador la mayor parte del tiempo, porque yo realmente tengo una mentalidad más conservadora, pero luego con esos beneficios, como ya los he conseguido anteriormente y es profit, no me importa arriesgarlo, tengo menos aversión al riesgo cuando juego con mis beneficios, por lo que me puedo permitir tener estrategias más avanzadas, porque no me duele tanto perder un dinero que ha sido beneficio pasado. Entonces tú, si tienes más o menos las mismas variables que tengo yo de conocimiento, tiempo, dinero y tipo de persona, pues podrías aplicar esta estrategia. Que no, pues otra estrategia sería ser un 60% del tiempo conservador, un 20% del tiempo riesgo medio y un 20% arriesgado. Como digo, todo esto va a depender muchísimo de qué tipo de persona seas. A lo mejor el tipo de portfolio que te acabo de dar para nada concuerda con tu situación. Así que te recomiendo que primero te lo preguntes, las variables que tú tienes, y luego intentes buscar esos porcentajes con los que tú te sientas cómodo. ¿Cómo encontrar aquellos porcentajes con los que estaríamos cómodos? Pues para ello vamos a pasar al apartado 3, y es que os voy a dejar en la descripción el link a una página donde podéis construir vuestro propio portfolio. Cabe aclarar que no solamente tenéis un portfolio de farming, sino que también entiendo que cada uno tendrá su propio portfolio fuera del farming. Puedes tener tu billetera fría, yo tengo ahí mi Ledger, un Trezor, etcétera, donde tengo tokens que holdeo, pero que no utilizo para farming. Entonces, piensa que no te estoy diciendo que todo tu portfolio tenga que estar en farming, sino que tu portfolio de farming te lo tienes que dividir de esta manera, ¿vale? Pero quiero aclarar que no
todo tu portfolio tiene que estar dedicado enteramente al farming. En esta página podemos dividir en muchas categorías más o menos el portfolio que queremos seguir. Tenemos pools de liquidez emparejadas con dos monedas volátiles, cripto estable o dos estables, que aquí no tendríamos volatilidad. Luego tenemos lending con cripto o estable y luego tendríamos nuestro portfolio de holding, que está ahí a la espera, que también puedes tener en cuenta. Y luego más avanzadas, pues tenemos, por ejemplo, estrategias de delta neutral con pools de liquidez u otras estrategias que también sean avanzadas. Recomiendo que entréis a esta página y que vayáis jugando con las proporciones. Por ejemplo, queréis dedicar un 40% a las pools de liquidez, pues tenéis entonces que quitar, por ejemplo, de holding y vais poco a poco ajustando esta tabla y se os va a quedar pues más o menos tal que así. Por ejemplo, en este caso tenemos un portfolio ejemplo de $10.000, un 40% en pools de liquidez, un 25% en plataformas de lending. Un punto negativo es que esta página no te cuenta la deuda, entonces yo siempre recomiendo que si aplicas estrategias de lending, luego pidas una deuda con la que saques más rentabilidad. Entonces esto no lo podemos tener en cuenta. Así que no es tan exacto. Si no entiendes lo que es pedir deuda en protocolos de lending, te recomiendo también que te metas en la enciclopedia. Aquí en el apartado de tutoriales explico muchas cosas sobre deuda, lending, loopings, etc. Luego, lógicamente, he dicho antes que también todo el mundo debería tener su propio portfolio de holding. En este caso, cada uno tiene su billetera fría, su Trezor, Ledger. Yo pienso que si tienes un portfolio de más de $1.000, es obligatorio tener como mínimo un Trezor. Un Trezor vale como 30 euros y te va a llegar literalmente enseguida. Entonces, yo considero que todo el mundo que tenga un portfolio de eso, más de $1.000, debería tener un Trezor por lo menos donde pueda resguardar su capital. Pues en ese apartado de holding podrías meter ese apartado, por ejemplo un 10%, un 20%, 30, 40. Y luego, como último, las estrategias más avanzadas, que es realmente de lo que más os hablo en este canal. Shorts de cobertura, loopings, estrategias de flywheel, estrategias de delta neutral agresivas con apalancamiento. Todo ese tipo de cosas yo lo metería dentro de este apartado de estrategias avanzadas. Yo en mi caso tengo un portfolio más o menos distribuido de esta manera. Ya os digo que yo soy una persona bastante caótica, que suele tener su dinero en muchas wallets distintas, más que nada para diversificar y que no me hackeen. Entonces el problema es que muchas veces tengo mucho caos, pero dentro de ese caos yo me organizo bastante bien. Y es que más o menos tengo un 80% de mi portfolio en estrategias seguras, con pools de liquidez, con tokens muy estables. Tengo también mucho dinero en plataformas de lending, donde lo que hago es depositar y pedir deuda con un factor de salud muy saludable en el que no me vayan a liquidar, y con esa deuda aplico estrategias donde saco todavía mayor rentabilidad. Y luego tengo eso, mi portfolio de holding, donde tengo aquí guardadas en mi Trezor, Ledger, yo en mi caso tengo las dos, y ahí lo que hago es guardar mis tokens y no los toco para nada, lo tengo como resguardo. Y finalmente un 20% para estrategias muy avanzadas. Muy avanzadas requiere mucho riesgo. Así que estas estrategias son donde más me centro porque son las que tienen mayor potencial beneficio. También son las que requieren de mayor tiempo detrás de la pantalla. Quiero hacer un pequeño inciso para contarte la preventa de mi plantilla de farming y airdrops, que se llama la enciclopedia DeFi. Quédate porque esto te puede interesar. Y es que yo, a lo largo de mis más de 4 años de experiencia, he perdido miles y miles de dólares por tonterías, por no tener información y por no saber las cosas que estaba haciendo. Así que te recomiendo que en caso de que tú seas una persona que quiere ahorrarse mucho tiempo de experiencia y además no quiera estar horas y horas detrás de la pantalla, te recomiendo que le eches un ojo a la enciclopedia DeFi. Aquí lo que hago es categorizar lo más importante del farming. Por ejemplo, aquí lo que hago es categorizar un montón de estrategias que yo considero muy buenas, categorizadas por APRs y airdrops. Obviamente todo esto lo voy a ir tapando para que no lo veáis. Aquí, por ejemplo, te metes, clicas y te aparece una explicación donde te enseño cómo puedes hacer esta estrategia. Así que esto te va a ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer tu research. Además de ello, tengo un apartado de airdrops donde lo que hago es categorizar los airdrops que yo considero más importantes y luego los explico uno por uno en este apartado. Por ejemplo, Hyperliquid, Resolve, Meteora, Lighter,
todos los airdrops que hay más importantes, con su respectiva explicación. Para la gente más principiante, que sé que sois muchos de vosotros, tengo un apartado de tutoriales donde explico desde cero todo lo que debéis saber sobre el farming. Y luego cositas un poquito más avanzadas, por ejemplo, Pendle, loopings, negocios en DeFi, mentalidad, etc. Luego, para gente más avanzada, un apartado de artículos que pueden ser de gran utilidad. Todo esto respecto al farming. Y luego un apartado de herramientas donde yo considero que te pueden ahorrar también mucho tiempo, como aplicaciones, puentes e información relevante, que puede ser de gran utilidad, y un apartado de recursos. Además de ello, tengo un apartado de fórmulas que es bastante avanzado. De hecho, esto es algo que ni siquiera tienes que entender, es algo opcional, pero te va a dar una mente mucho más conceptual de cómo funciona el farming. Por ejemplo, fórmulas para loopings, fórmulas para liquidity pools, fórmulas para lending, para entender qué hay detrás de la deuda. Y como último tengo una base de datos de wallets que tú puedes traquear para conseguir estrategias de farming y un apartado que añadí hace poco de calculadoras Excel. Aquí lo que hago es dar 10 calculadoras Excel como esta, que luego veremos, donde puedes descargarte y poner tus parámetros para llevar a cuenta tu portfolio, para llevar a cuenta la deuda, lending, loopings, tenemos también calculadoras de salud, tenemos también calculadoras de liquidez concentrada, muchas calculadoras que puedes usar para lo que te dé la gana. Así que si te interesa la enciclopedia, te recomiendo que te metas al Discord que está en la descripción y aquí en este apartado puedes crear un ticket y contactarme. Si quieres más información de la enciclopedia, te recomiendo que te leas esto y que pulses en este link, que te va a llevar a un vídeo donde explico en mayor profundidad cómo funciona. Si quieres ver las reviews de la gente que ya la ha comprado, te recomiendo que te metas aquí, donde vas a poder leer las reviews de la gente que ya la tiene. Bien, como último apartado quiero enseñaros esta tabla de Excel que os voy a regalar. Quiero regalaros esta tabla para que vosotros podáis meteros y podáis hacer vuestros propios cálculos según el portfolio que ya hayáis determinado y el capital que también tengáis disponible para ejecutar. Lo que tenéis que hacer es meteros al link, os metéis al Excel y tenéis que clicar en archivo. Luego tenéis que hacer una copia y ya vais a poder editarlo. Lo pone aquí. Los colores que estén en verde, es decir, estos de aquí, son los que tenemos que editar. Lo que no esté en verde no hay que tocarlo, excepto esto de aquí. Por ejemplo, si tú tienes un portfolio de $10.000, pues lo escribes, $10.000. ¿Que es de 1.000? Pues le quitas un 0 y ya se te va a ejecutar todo progresivamente. En mi caso voy a poner, por ejemplo, $10.000. Aquí tenemos que colocar los assets que tengamos. Por ejemplo, Hype, Bitcoin, Estables y Solana. Pues obviamente cada uno tiene sus altcoins, así que tú aquí vas a escribir las cantidades que tengas. Y luego el porcentaje que supone de tu portfolio. Tienes que tener en cuenta que todo el cómputo global tiene que ser un 100%. Y luego tenemos que escribir el APR que le estamos sacando a estos tokens proporcionalmente. Por ejemplo, a Hype le estoy sacando un 10% de APR. Luego a Bitcoin un 10%, a Stables un 30% y a Solana otro 30% con pools de liquidez o con lo que sea. Pues también puedes calcularlo y luego tienes que escribir el porcentaje que tú creas que este token va a subir a final de año. Si lo quieres hacer lo más exacto posible, pues vas a tener que poner todo a 0, porque tú no vas a saber cuánto va a subir un token o cuánto va a bajar de aquí a un año. Por ejemplo, Bitcoin yo he supuesto que va a subir un 10% y Hype que va a subir un 40%. Pues después de todos estos parámetros nos aparece que tendríamos un yield de $3.600 a final de año, lo cual equivale a una rentabilidad anual del 36% con un portfolio de $10.000. Obviamente todo esto ha sido una simulación. No os estoy dando estrategias concretas con las que farmear estos APRs, así que por ello os recomiendo que te metas en la enciclopedia, porque literalmente aquí te doy un montón de farmings con los que perfectamente puedes conseguir este APR, así que te recomiendo que te metas aquí y que hagas tu propia simulación, donde compruebes cuánto puedes llegar a ganar con estas suposiciones. Lógicamente todo esto es suposición, en ningún momento vas a tener este portfolio y este yield asegurado.
Como último apartado, quiero dar unos tips y unos errores comunes que mucha gente comete y son para abriros un poco la mente y para que entendáis que no todo lo que reluce es oro. El primer punto es que ningún portfolio asegura ganancias. Ya sé que todo el mundo esto lo sabe, pero muchas veces no caemos en la cuenta de que todo lo que se hace son simulaciones. Nunca vas a poder saber a ciencia cierta la rentabilidad que algo te va a pagar, porque muchas veces esa rentabilidad, bueno, muchas veces no, siempre esa rentabilidad supuesta está basada en el pasado. Si algo paga un 20% de rentabilidad, significa que en el pasado pagó un 20%. Pero por ejemplo, si hay menos volumen o aumenta el TVL o hay distintos parámetros, el APR va a variar. Así que nada te asegura ganancias. El segundo apartado es que mientras más potencial beneficio un activo te ofrezca, vas a tener mayor potencial riesgo. Esto tiene mucho sentido. Si un activo te paga un 100% de rentabilidad, es porque hay riesgos de por medio. Si no, todo el mundo estaría metido en esa estrategia. Porque hay gente que se vaya a ir por una estrategia que solo paga un 10% cuando hay una que pague un 100%. Pues porque esa gente no se quiere arriesgar de más. Si algo paga tanta rentabilidad es porque hay un riesgo intrínseco dentro de la estrategia. Ojo, no significa que sea malo, pero sí que hay mayor riesgo de por medio. El paso 3 y 4 quiero hilarlo de la mano porque esto está enfocado sobre todo para la gente principiante. Muchas veces en los vídeos yo hablo de estrategias bastante avanzadas que la gente no entiende. Y es que muchas veces lo sencillo es lo más rentable. Un 10, 15, 20% de rentabilidad anual sobre tu portfolio es fantástico. Muy poca gente consigue tener una rentabilidad del 15-20% anual. Vete al mundo tradicional y fíjate las tasas que hay de interés. Las letras del tesoro, rentabilidades fijas, pagan un 4% de rentabilidad, superan ligeramente a la inflación. Luego, rentabilidades variables como el SP500, cosa que es variable, paga un 10%. O sea que muchas veces lo sencillo es lo más rentable a lo largo de los años. Entonces, no tengas ese FOMO de querer ganar tanta rentabilidad, porque muchas veces un 10-15% es más que suficiente y estás superando al 90% de la gente. O sea, es increíble lo infravalorado que está ganar poca rentabilidad a un coste muy seguro. Otra cosa es que si no entiendes algo, no lo toques. ¿Para qué vas a tocar algo donde no entiendes lo que haces porque ves que el APR es muy alto? La conclusión es que vas a acabar perdiendo mucho dinero porque te vas a meter en sitios donde no entiendes lo que estás haciendo y no eres consciente del riesgo que estás tomando. Así que si no entiendes algo, no lo toques bajo ningún concepto. Y el último error común es lo que os he dicho justo al principio del vídeo. Podemos tener dos portfolios completamente idénticos, pero para dos personas completamente distintas y puede que esos portfolios sea muy bueno o muy malo, dependiendo de la persona a la que se lo vayamos a asignar. Así que no tengo nada más que decir. Si ha quedado alguna duda, te recomiendo que te metas al Discord y que me la preguntes, o también en caso de que tengas alguna duda más general, te recomiendo que te metas al Telegram que tenemos del canal, donde ya somos más de 300 personas. Así que te puedes meter y preguntar todo lo que quieras. En caso de que yo no te responda, te va a responder cualquier otra persona encantada. Así que no tengo nada más que decir. Espero que tengas un muy buen día y hasta luego. Chao.